Quiero compartirles, gloria a Dios, una palabra en 3 textos, pero vamos a leer uno, que no es uno de los 3. En el libro de los Hechos, libro de los Hechos, capítulo 1, gloria a Dios. Y leo para ustedes versículo 14 y 15. Dice así la Escritura, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, hasta allí la lectura. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad tan preciosa de poder alabarte, de poder glorificarte, de poder sentirte en esta reunión, Señor, lo cual se transforma en fortaleza para nuestra fe y para nuestro camino, oh Dios, el cual hasta hoy hemos estado, pero que no sabemos cuánto más falta, Señor. Danos fuerza, danos valor, danos suficiente entereza espiritual para mantenernos perseverando hasta el fin, Señor. Bendice esta iglesia, Padre, hoy y siempre. Bendícela, Señor. Tú la llevas hacia propósitos mayores. Y de aquí, Dios mío, han salido otras iglesias que también están sembradas en todo este alrededor, Señor. Que puedas tú bendecir esta iglesia que ha sido madre, que ha sido canal de bendición, que ha sido el lugar, la plataforma de la cual han salvado muchas vidas, porque de aquí se ha predicado tu palabra, Padre. Sigue bendiciéndola, Señor. Que esta iglesia siga creciendo, Padre. Si no cabemos aquí, Señor, tú abrirás una puerta para un lugar más espacioso, un terreno más grande, Dios mío, y poder seguir adelante, porque si tú llenas una barca, hay que llenar la otra también, Padre. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Ahora háblanos por tu palabra y concédenos, Dios mío, sabiduría tuya, sin la cual nada podríamos hacer, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados, pero no dejemos de alabar al que vive. Alabanzas al Señor. Quisiera hablarles en esta noche, hermanos, sobre el tema crecimiento de la palabra. Dios nos llama a crecer y ha hecho todo con los ajustes necesarios para que desarrollen. Desde nosotros como humanos, gloria a Dios, las plantas y todos los animales también nacen, crecen, se desarrollan, etcétera. Y Dios ha querido también establecer en su iglesia que la iglesia avance, que la iglesia crezca y crezca pareja, porque no es solo crecimiento numérico, esa es una parte. También está incluido, claro está, pero es solo una parte. No podríamos concentrarnos solo en crecimiento numérico, olvidando, por ejemplo, el crecimiento en la palabra, el crecimiento en el compromiso, el crecimiento en la santidad, el crecimiento en la misma vida espiritual que va empezando con el que se convierte y luego da un paso más y ya es tal vez un líder en la iglesia y luego sigue dando pasos y por qué no llega a ser un colaborador en un campo y después hasta un obrero y un pastor. Dios quiere usarnos a todos.
El ministerio el que lo da es el Señor. Pero la pura verdad es que la iglesia tiene un ministerio global. Como iglesia tiene un ministerio y allí se incluye todo el grupo de miembros de esa iglesia. Aunque usted no tenga un ministerio individual o directo de Dios para usted como un pastor, un maestro, un evangelista, etcétera, no obstante, sí tiene un ministerio como parte del cuerpo. Un funcionamiento que como parte del cuerpo tenemos y en el cual cada miembro tiene funciones específicas, algunas de ellas totalmente necesarias. Gloria al Señor. En el libro de los Hechos se nos narra más de 30 veces o se nos presenta como una especie de pantallazo sobre el crecimiento de la iglesia. Pero yo quiero referirme a 3 de esos muchos, que son más de 30 pasajes que hablan de que la iglesia avanzaba, que la iglesia se desarrollaba y crecía. Gloria al nombre del Señor. El primero de ellos se los leo en el capítulo 6 de los Hechos. Ahí es que estamos. Y dice el verso 7: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto sucedió después de un acontecimiento que sorprendió en buena medida a la iglesia y a los apóstoles, que eran los pastores de esa iglesia primitiva. Y era el hecho de que entró una disensión, un problema entre los que pertenecían a un grupo racial y los que pertenecían a otro grupo, especialmente reflejado en las viudas. Las viudas griegas se quejaban de que a ellas las atendían con desdén, que no era igual, que el trato era diferenciador. Entonces trajeron ese problema a los apóstoles y los apóstoles vieron una necesidad. Vamos a establecer aquí 7 varones llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, que ellos se encarguen del asunto de las mesas, porque a nosotros no nos conviene ocuparnos de las mesas. Vamos a ocuparnos del ministerio de la oración y de la palabra. Creo que establecieron ahí una distancia muy importante entre cosas que son buenas, pero que no son esenciales en el ministerio, que son buenas, como la que presentaron ellos. Arreglen este problema social. La iglesia arregla muchos problemas sociales. Es más, solo por comportarnos como pueblo de Dios, predicar la palabra y que se conviertan las almas, ya estamos haciendo un trabajo social de gran importancia. ¿Por qué? Porque se convierte el vicioso y deja de ser vicioso. Se convierte el drogadicto y deja las drogas. Se convierte un hogar ya a punto de destruirse y el hogar se restablece. Gloria a Dios. Aquel mal padre se hace un buen padre. Aquella mala esposa o aquella mala madre se hace positiva, se hace buena para sus hijos, etcétera. Las cosas cambian cuando Cristo llega. Si realmente te has encontrado con Cristo, ocurre algo en tu vida. Si no ocurre nada, no te has encontrado con Cristo. Porque sería como que alguien choque con una locomotora y no le pase nada. Imposible. Chocas con una locomotora y cualquiera se va a dar cuenta que chocaste. Cuando uno se encuentra a Jesucristo en su camino, es afectada toda su existencia. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces, ellos dijeron: estos 7 varones van a ocuparse de esto, y de verdad se ocuparon de ese problema que había en medio de la iglesia. Seguramente Dios les dio sabiduría, seguramente el Espíritu Santo les guió para encontrar fórmulas adecuadas
para hacer frente al problema. ¿Y sabe qué? El resultado fue el texto que leímos. El resultado de ese trabajo de diversificación del compromiso. Ya no solo los apóstoles que tenían una función, sino otros que trajeron, que vinieron para hacer otros trabajos. El resultado fue, y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos, interesante, de los sacerdotes obedecían a la fe. Ese fue un jonrón guardadito ahí, ¿verdad? Porque estos sacerdotes ya ustedes saben cómo eran, y alcanzarlos para Cristo era un gran milagro. Quiere decir, hermanos míos, explicando brevemente esto un poquito, que el ministerio social es bueno en la iglesia también. Esto puede producir efectos de convencimiento en el que tal vez no cree simplemente la palabra, pero ve la palabra traducida en la vida del creyente. Ve la palabra en el comportamiento de un cristiano. Ve la palabra en la forma como la iglesia se proyecta a su alrededor. En términos espirituales en primer lugar, pero también en términos sociales. No se espera, por ejemplo, que un miembro de la iglesia esté peleando con el vecino a pedradas y a patadas. No. El cristiano, aunque tenga la razón, prefiere mejor ceder y decir, dejemos esto así. Amén. Si es entendido. Si no es entendido, termina hecho una maleta ahí en la calle también y se le acabó el testimonio. Pero hay que ser sabio. Hay cosas que valen más que otras. Es mejor que se pierda la gallina y no que vaya usted a perder su testimonio, ¿verdad? Sea el nombre de Dios glorificado. Simplemente hay que presentarle al mundo una cara espiritual que también pueda solucionar lo social, como en el caso que ya estamos terminando de ver. Pero hay dos cosas más, gloria al Señor. Y es aquello de que ellos escogieron varones dentro de la iglesia. Siempre ha sido así, desde el tiempo antiguo. Cuando vino Jetro y le aconseja a Moisés y le dice, mira Moisés, tú te vas a morir antes de tiempo. Te vas a reventar con tanto trabajo. Estoy viendo que desde la mañana hasta que se pone el sol tú estás atendiendo gente en pura consejería, como decía el hermano Griffith, ¿no? No aguantaba, ningún cuerpo aguanta todo eso. Entonces él le aconseja algo sabio, a pesar de que Jetro no era un hombre convertido a la ley, pero de alguna forma él entendía las cosas de Dios. Le dice, pon varones que te ayuden, y así hizo Moisés. Moisés siguió. Después Dios le avaló ese consejo, porque entonces Dios sí le dijo algo así, específicamente cómo tenía que hacerlo. Pero el consejo de Jetro realmente era seguido en esas instrucciones divinas también. Es decir, Dios avaló aquel buen consejo. ¿De dónde iba a sacar Moisés ayudantes? Dios le dijo, de entre el pueblo, y le dio el perfil. Busca varones que sean sabios, que sean honestos, aborrecedores de la codicia, aborrecedores de eso de querer ganar dinero. Usted sabe que ahora los jueces, hermano, hay que buscar también jueces cristianos porque ya no se encuentra casi jueces que mantengan una línea de honestidad. Difícil, los hay excepciones, pero lamentablemente la misma justicia está herida, y diríamos herida de muerte. Alabado sea el Señor. Por eso tenían que ser honestos, no solamente que no se les pegara lo ajeno en las manos, sino aborrecedores de eso. Porque es bueno no hacerlo, pero aborrecerlo es un tanto más. Gloria a Dios. Y así lo fue.
¿De dónde iba a encontrar, de a dónde iban a venir estos ayudantes? Pues de entre el pueblo. Los obreros no vienen de la luna, ni vienen de un lugar rarísimo, ni salen así de pronto en un paracaídas en el aire. No, los obreros salen dentro del pueblo. Así buscaron en el tiempo de Moisés y así mandó el Señor a través de los apóstoles que buscaran a los hermanos que iban a ayudar en esta parte en la iglesia. Como consecuencia, la iglesia entonces ya no solamente tiene el ministerio de los apóstoles, sino que también tiene otros que ayudan a los apóstoles. Eso es crecimiento. Qué bueno es que en la iglesia se levanten ministerios nuevos, ¿verdad? Que en la iglesia conforme va creciendo, pues ya aquel hermanito que cantaba y que se entregaba al Señor en la alabanza y estaba allí preparando su espíritu para una demanda mayor del Señor, y de pronto el Señor le hace sentir carga por un campo o por algún aspecto de la obra, y ahí está, gloria a Cristo, entra, porque ya Dios lo había estado preparando. Entonces la iglesia tiene uno más. Y luego aparece otro más, y ahí va entretejiéndose ministerialmente la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, dentro de ella misma, produciendo aquellos que van a balancear el trabajo en la obra de Dios. Es importante que nosotros como pastores sepamos en su momento también delegar. Porque no puede haber un pastor tapón, como una botella que tiene el tapón, y ahí está, de aquí no pasa nadie. No, si Dios lo usa más a un miembro de la iglesia que a usted, pastor, dele gloria a Dios. Dígale, Señor, gracias, porque bueno, yo le enseñé los fundamentos. Eso ya está de parte nuestra, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Porque si usted enseña los fundamentos, usted tiene un rédito ahí, vamos a decirlo así, ¿no? Tiene un rédito ahí, tiene un crédito ahí en la vida de ese que usted le ayudó y que usted supo por dirección de Dios darle el lugar, delegarle algo para que esa persona multiplicara y rindiera más para el reino de Dios. Puede levantar su mano y dar gloria a Dios. Nos ayuda esto a entender que hay que discernir entre el pueblo aquellos que van desarrollando capacidades. Nosotros los vemos. Usted puede decir, bueno, cuando uno le pregunta a un hermano, ¿y cómo va aquel hermano? El pastor puede decir, bueno, ahí va este hermano está medio rebelde. No quiere hacer caso, no quiere sujetarse, es un hermano que quiere hacer lo que quiere y no entra en ese propósito. ¿Quién es el que lo conoce mejor? El pastor. Por eso también Pablo le dijo a Timoteo, el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, etcétera, etcétera, apto para enseñarnos, un neófito, etcétera, etcétera. Le da 20 cualidades. Ninguna de ellas es ningún don del Espíritu. Muy importante. Porque a veces creemos que los dones son los que hacen al hombre de Dios y lo hacen grande. Los dones son importantísimos y es parte del equipo de trabajo de la iglesia. Claro que sí, pero los dones no son los que califican a una persona, ni siquiera que es salva. Mucho menos que sea un siervo de Dios o sierva de Dios. Eso hay que tener cuidado. Y no estoy exagerando. Estoy solamente trayendo las palabras de Jesús que dijo: en aquel día me diréis, en tu nombre eché fuera demonios, hice milagros, en tu nombre sané mucha gente, pero el Señor le dirá: nunca os conocí, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Terrible. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Nunca os conocí, ni siquiera en el momento en que estaban sanando a alguien, o predicando, o haciendo un milagro. Es que eso no es lo que nos hace a nosotros siervos de Dios. Eso no es lo que nos certifica, no hay que equivocarse.
Eso es importante como parte del equipo, claro está. Pero lo importante es quién usted es. No tanto lo que hace o llegue a hacer. Porque usted no sabe qué fe está honrando el Señor al sanar a alguien. Puede estar honrando la fe del mismo que está enfermo. Puede estar honrando la fe de la familia preocupada. Y necesitaba solo ese punto de contacto para hacerlo. Y tampoco nosotros debemos confiarnos de que porque Dios nos use en una y en otra forma, en cosas así que son como efervescentes, ¿no? Que tienen su lugar en la obra, claro. Y que estemos durmiendo de ese lado, como dice el dicho, y pensando que tenemos la total aprobación de Dios y estamos siendo infieles al Señor. Y decimos, no, Dios, quiere decir que Dios me lo está dejando pasar, no hay problema, porque Él me usa, quiere decir que estoy bien. No, hay que andar con cuidado y ser sabios. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero hay que ayudar a los demás a descubrir esos talentos y a verlo y a observarlo, porque a eso nos manda el Señor, para ver en la iglesia quién es así, quién es asá, que va dando el perfil para entonces también ubicarlo, porque Dios sigue necesitando obreros en su viña. ¿Cuántos damos la gloria a Cristo, hermano? En el capítulo 12, les voy a leer otro pasajito ahí, gloria a Dios. En el capítulo 12 y verso 24 dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Esta es otra alusión. El contexto en este caso es el de Herodes, este gran enemigo del cristianismo. Empezó a ver que a los judíos les encantaba si perseguían a los cristianos. Entonces vino y mató al primer apóstol que murió, que fue Santiago. Lo mató a espada, dice la palabra. Y viendo que los judíos se agradaron de eso, agarró a Pedro preso y se lo llevó también, pensando sacarlo después y matarlo. ¿Sabe qué dice la Biblia? La iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Ahí está eso como intercalado. En medio de toda esa mención triste, negativa, de la muerte potencial de Pedro, que era un apóstol de los cuales pues la gente veía como su gran importancia, y lo era, había puesto a la iglesia no en una ruina espiritual para decir, no, si le hacen eso a Pedro, que no nos harán a nosotros, y desalentarse. No, ellos lo que hicieron fue, vamos a usar nuestras armas, vamos a usar la oración, pero no cualquier oración, la palabra que se usa ahí, y la iglesia hacía sin cesar oración por Pedro, indica que era una oración no solo constante, sino ferviente. No era una oracioncita de esas que a veces hacemos, hermanos, que bueno, como para decirle a la conciencia, oré. No, sino metidos de lleno también. Todos conocemos esa oración. Cuando usted tiene un niño enfermo, cuando usted tiene un problema serio, cuando casi lo van a echar de su casa, cuando hay problemas en la iglesia, usted se mete con Dios, porque sabemos que esa es una llave que abre puertas. Todos los creyentes sabemos que la oración tiene poder. Lo que pasa es que algunos no la usan como debe ser, pero acá la iglesia sí la supo usar. Se metió a orar fervientemente e incesantemente por su pastor, Pedro. Alabanzas al nombre del Señor. Y es así que Dios actúa, porque un día de esos Herodes salió como si se sentía como Dios, ¿no? Ahí. Y empezó a arengar al pueblo y a dar un discurso. Y la multitud dijo, voz de Dios y no de hombre. O sea, una alabanza a él, ¿no? Le dijeron como que era un Dios. Y Herodes se sintió con su ego inflado. Y dijo, bueno, pues voy por buen camino, porque los césares, después de todo,
se veían como dioses. Él no era un César, pero era un gobernador. Entonces Dios dijo así. Ahí mismo Dios lo hirió. Ahí mismo Dios lo hirió, dice la Biblia. Y murió allí comido de gusanos. O sea, se lo comieron los gusanos antes de morirse. Cosa más terrible, ¿no, hermano? Yo me imagino aquel espectáculo. El gran Herodes, Dios le hizo así y lo quitó de ahí. Porque es que fue Dios el que lo cortó. Pero ¿por qué Dios quitó a su enemigo, al enemigo de la iglesia? ¿Y por qué Dios mandó unos ángeles que le dijeron a Pedro, Pedro, y el hombre se levanta y ve las puertas abiertas y empieza a caminar hasta afuera, gloria a Dios, y las puertas se abrían y allí iba Pedro caminando hasta llegar fuera a la calle y de ahí fue a buscar a los hermanos? La oración. Cuando Pedro llegó y tocó la puerta, la gente estaba orando. Que llegaron a ver y cuando vieron que era Pedro, ellos mismos se asustaron. Pero lo cierto era que Dios había contestado la ferviente e incesante oración del pueblo. Entonces vino, saca a Pedro de la cárcel y corta al enemigo de Dios y de su obra, que era Herodes. Lo cortó. Quiere decir que Dios hace cosas cuando la iglesia ora. Y como consecuencia de eso, es que dice aquí, y crecía la palabra del Señor. Y, perdón, estoy en el 12 ahora, gloria a Dios. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Mientras que Herodes se muere comido de gusanos, la palabra crecía, hermano, y se multiplicaba. Qué contradicción allí contra el enemigo, ¿no? Mientras el enemigo cae derrotado, Dios sigue en su trono de gloria y sigue como vencedor, porque Dios no ha perdido una sola batalla, hermano. ¿Cuántas batallas habrá pasado esta iglesia? ¿Cuántas batallas habrán pasado los que pastorearon esta obra, empezando con el hermano Alcides? Yo me acuerdo una vez que lo vine a visitar ahí en la ladera esa que caía ahí. Era una casa de lata, no era una casa, era un cuarto forrado en pura lata, lata regalada, encontrada yo no sé a dónde, de la basura, porque él sabía dónde habían latas. Creo que eso venía de su trabajo, ¿no? Más o menos. Él trabajaba en un lugar que yo lo fui a visitar ahí. Él me regaló un escritorio, la primera vez que tuve un escritorio yo. Él trabajaba en Mopersa, era de muebles. Hermano, yo vine a visitar a aquel hermano Alcide con su niño, el mayor, Obed, y ese muchacho estaba muriéndose, no podía respirar. Y yo, hermanos, pues me identifiqué porque sentí eso y digo, hombre, pero ¿cómo este niño? El problema era que como era de lata toda la casa, el calor afectaba en el día muchísimo. Y por la noche pues ahí se metía también como una humedad por esa situación de ser de lata todo. Algunos lo ven ahora en un montero y dicen, Alcides, mira dónde llegó. Sí, bueno, pero él pasó también, pasó su prensa, ¿no? Igual que todos nosotros que pasamos nuestras prensas. Alabanzas al Señor. Y la prensa nos ayuda porque saca cosas buenas de nosotros. Después ese niño lo hospitalizaron y allá fui yo a verla en el hospital del niño. Y ese niño lo vi yo estaba metido en una cámara con aire ahí y lleno de mangueras y cuestiones para respirar. Y yo casi lloro ahí. Pues yo dije, Dios mío, qué cosa más terrible. Y al ver la tristeza de el hermano Alcides, obviamente ver a un hijo de uno así de 2, 3 años es terrible. Y yo me acuerdo que oraba, Señor, saca a este hermano de ahí, de que dale la oportunidad
Pero ya usted oyó una ofrenda de un año, $20. Así que era difícil, ¿no? Era difícil, pero llegó el momento en que Dios le dijo: se acabó el problema, se acabó la prueba y se acabó. Se acabó porque Dios sabe. Todos pasamos nuestras luchas, hermano. Y de hecho nunca debemos graduarnos de eso. De la prensa no debe haber graduación. Eso de que usted diga o yo, no, pues ya yo pasé mis pruebas y ya no tengo que pasar ninguna más. No, hermano, Dios nos conoce. Por eso que Dios nos tiene que tener siempre apretaditos aquí y allá y estar tratando con nosotros aquí. Porque cuando Dios lo aprieta a uno lo busca, hermano. Cuando la cosa se pone seria, uno dobla rodillas más intensamente. Porque ahí es donde está la victoria. Además, cada triunfo tuyo y mío en esas batallas es un bofetón al diablo. Acuérdense que el diablo todavía cree que le servimos a Dios por intereses materiales. Él lo cree todavía, se lo dijo a Dios en tiempos de Job: quítale lo que tiene y te blasfema. Así cualquiera te sirve. Si le has dado todo, ahí está todo, y se lo quitó y no blasfemó. El diablo sigue con ese argumento. Él cree que usted le sirve a Dios por ganancias. Obviamente no es así. Aquel que sirve verdaderamente al Señor, si Dios lo bendice materialmente, que Dios también lo hace, pues lo recibe como un don de Dios y ya. Eso no debe aturdirlo, eso no debe sacarlo de balance, hermano. Debe darle gloria a Dios y seguir adelante. No permitir que el diablo lo vaya a doblar en su camino y en su ministerio por una cuestión material que será importante aquí un par de años, pero para la eternidad no sirve para nada. Lo que realmente vale la pena es lo que está para la eternidad. Allá sí hay riquezas de verdad. A su nombre. Entonces, las batallas las ganamos también con la ayuda de Dios y la obra crece y se multiplica. Si un pastor en prueba viene a quejarse al púlpito: ay, hermano, es que vieran cómo me ha ido, yo no sé si pueda seguir porque no vale la pena, hermano, que yo mire que perdí esto, que perdí lo... Hermano, viene con ese mensaje aquí al púlpito. El púlpito no se hizo para venir a llorar desventuras. El púlpito se hizo para venir a predicar al Cristo de poder que nos lleva adelante de victoria en victoria. Si usted quiere quejarse y llorar, sí puede hacerlo, claro, hágalo delante de Dios. Vaya y llórele al Señor: Señor, ten misericordia. Yo acostumbro a veces en esos tiempos de oración así, de cosas difíciles, estar en un lugar donde no me oigan, si es posible, levantar mi voz a gritos y decirle al Señor: ten misericordia, Padre, haz algo en esta situación o en esta otra, tanto a mi favor como a favor de otros, cuando he visto necesidades serias en la obra del Señor. Ahí voy y sí le digo a Dios todo lo que salga de mi alma en ese momento. Pero no en el púlpito. El púlpito no es para eso. El último pasaje que quiero leerles, y he corrido un poquito, pero gloria a Dios, espero que podamos quedarnos con la esencia de lo que quiero transmitir. Estos puntos. ¿Por qué Dios hace crecer la iglesia? Porque todo eso está incluido en lo que hemos venido hablando. Y mire el capítulo 19. Gloria a Dios. Versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. En este puntito, gloria a Dios, el contexto nos traslada al principio de la iglesia en Éfeso. Pablo fue el fundador de esa iglesia. Y Pablo, cuando llegó allí, estuvo 3 meses predicándole solo a judíos. Pero los judíos
no se interesaron más, no quisieron oír más palabras, no creyeron. Y entonces Pablo, en lugar de devolverse derrotado aparentemente, lo que hizo fue: Dios me habló a mí de los gentiles, ya yo cumplí con mis hermanos judíos y ahora voy a predicarle a los gentiles. Sea el nombre de Dios glorificado. Y allí es donde Pablo inicia su ministerio. Primero esos 3 meses entre judíos y después 2 años entre el pueblo gentil. Y ese pueblo creyó y Dios estuvo apoyando a Pablo con grandes señales que él hizo. Milagros que Dios le dio a hacer en Éfeso, y mucha gente se convirtió a Cristo. ¿Y se acuerdan lo que pasó? Fue allí en Éfeso cuando unos exorcistas de estos que andan por ahí a veces, ¿verdad?, fuera de órbita. Cuídese con las redes sociales porque salen ahí cada mensajero y cada mensaje terrible, hermano. Ahora mismo estaba oyendo esta mañana a uno allá de Corea del Sur. Estaba recibiendo 100,000 personas y estaban ahí, todo un espectáculo. Los primeros 100,000 sellados de los 144,000 que se graduaron ya como sellados. Y hace un enredo, hermano. Claro está que todo el honor, esa gente se la da a un señor con minúscula, coreano, ¿verdad?, que es el que lidera ese grupo y el que inventa esas atrocidades. Están esperando los otros 44,000 para completar los 144,000 sellados. Hermanos, cuando es un asunto tan sencillo que nadie debería ni siquiera extraviarse ni resbalarse menos en ese pasaje o pasajes que hablan de los 144,000 sellados. Es una cuestión clara, ahí dice quiénes son. No hay que ponerse a investigar ni a inventar. Allí dice claramente que son 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Punto. ¿Por qué inventar que vienen de allá o que vienen de... Son judíos. Ya la iglesia no está en ese tiempo en la tierra. Y gracias a Dios que no estaremos ahí. Aquí estaremos en el cielo con el Señor. Esos 144,000 les tocará estar en la tierra y enfrentar muchas cosas. Predicarán y se ganarán una multitud descrita en el capítulo 7 de Apocalipsis. Una multitud incontable que literalmente no se podía contar, de todo pueblo, de toda nación, de toda tribu y de toda lengua, es decir, de toda la tierra. Aparte de los 144,000, que los 144,000 se van a ganar para Cristo. Porque serán predicadores del evangelio en la gran tribulación. Y hay gente que oye una cosa y dice: esto es nuevo, esto sí, yo creo que me parece que es verdad. Porque no estudian la palabra y no quieren darse cuenta lo que dice la Escritura. Primero, estar claros antes de ir a oír a una voz errónea. Y tanto que la palabra nos advierte, hermanos, que en estos postreros tiempos todo esto se multiplicaría, las falsas doctrinas, quienes se levantarían anunciando falsedades y atrocidades, como de verdad sucede hoy. Hay que tener cuidado. Pablo hizo algunos milagros, Dios lo usó, y entonces algunos copiadores, porque no habían sido llamados por Dios, dijeron: pues vamos a ver si podemos nosotros también. Y se fueron por ahí y había un endemoniado allí, pero de esos que son difíciles. Usted sabe que hay endemoniados que no son muy fáciles, hermano, que requieren oración, ayuno y hasta vigilia, gloria a Dios. Y estaban ahí, entonces ellos llegaron a reprender los demonios de este hombre y le dijeron: te reprendo en el nombre de Jesús, el que predica Pablo.
de una vez le dieron a los endemoniados, hermano, la fórmula de destruirlos. Entonces la respuesta fue contundente. Gloria a Dios. Ellos le dijeron, gloria al Señor, bueno, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Se quedaron paralizados, no pudieron. Ahora, si se lo preguntan al hermano Palito, él tiene una respuesta. El diablo me pregunta a mí, ¿y usted quién es? Yo le voy a decir quién soy. Por fe le voy a decir al diablo que soy un hijo de Dios, que soy un siervo de Dios, que soy lavado con la sangre de Cristo, que conozco al Señor como mi Salvador. Y por lo tanto Él nos ha dado poder y autoridad sobre toda obra satánica. Pero estos no lo eran, así que no pudieron contestar. Y así mismo les cayó encima el endemoniado, hermano. Les hizo heridas, los rasguñó, les quitó la ropa y los mandó desnudos, avergonzados por toda la ciudad o el pueblo aquel. Alabanzas al nombre del Señor. Y fue una situación notoria. Ahora, allí vemos, hermano, y la consecuencia es entonces esto, que la palabra entonces crecía poderosamente. O sea que cuando vino el ataque del enemigo, en lugar de amilanar a la iglesia se levantó por encima de eso, superó todo poder satánico e hizo la obra de Dios, haciendo que esa palabra creciera y se multiplicara poderosamente. Y sobre todo la palabra que usa ahí, prevalecía. Prevalecía, es que venía todo ahí contra, pero la palabra era un muro terrible y contra él chocaba todo y no podían seguir el rumbo. Le podemos interrumpir el camino al diablo, hermanos. Le podemos echar a perder los planes al enemigo. Y eso no es nuevo. Ustedes saben que la palabra lo dice claramente. El más grande deseo del diablo es llevar al mundo a la cúspide del misterio de la iniquidad. Él quisiera que ya pudiera establecer la cúspide del misterio de la iniquidad, que es la manifestación del anticristo. Eso está claro en la palabra. Pero hay quien al presente lo detiene. Sabemos que la iglesia no lo puede hacer por sí misma, pero el Espíritu Santo en la iglesia le dice al diablo: no, tú no puedes entrar, no puedes seguir, ese plan es tuyo, no puedes, cuando Dios te lo permita, cuando Dios quiera. Pero es una iglesia que ora, que ayuna, que busca a Dios, que es fiel, que vive para Dios. No es un cristianismo opcional, pasajero, un cristianismo de números. No, no, hermano, un cristianismo genuino en Dios. El diablo no podrá pasar las líneas que Dios le ha puesto, por más que quiera. No podrá. Quiere decir que estamos del lado vencedor. Hermano Palo, estamos del lado vencedor. Hermano Cristiano, estamos del lado vencedor. Gloria a Dios. ¿Cuántos están del lado vencedor? Porque somos la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo está en la iglesia. Él lo dijo: estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Bendito sea el Señor. No es un rato, es hasta el fin del mundo. La iglesia no puede existir sin el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que nos da el fundamento y nos da la dirección para saber por dónde vamos y dónde estamos parados. Cristo vive. Así que, amados, estos 3 puntos quería compartírselos como, diríamos,
botones que abren algo para ver hacia allá, mejor algo. Como que descorren esos botones de la cortina, porque la iglesia debe crecer con la ayuda del Señor, y toda iglesia que es del Señor crece. No todas en la misma proporción, claro está, pero no podemos echar para atrás. Y ya para terminar, recuerden, queridos pastores, que también el crecimiento incluye los niños. No podemos descuidar nuestra niñez. El diablo está así, hermano, contra nuestra niñez, así, para atacar y meter sus manos sucias en la niñez. Ya no solo mata a los niños antes de nacer, ahora también quiere captar la mente de los niños de 2, 3 años, 4, 5 años, quitándoles y robándoles esa perla de gran precio que es su inocencia, para involucrarlos en las corrientes malignas de este mundo de pecado y de maldad, hermanos. ¿Y sabe quiénes son los que podemos detener eso? Nosotros. Podemos decir: no, Señor, eso no va. Y no va, en el nombre de Jesús. Cristo vive. Ya nos están viendo mal. Usted oye por CNN y estas noticias por ahí de gente que usted cree que son grandes, diciendo que nosotros somos como cavernícolas, algo así, como cavernícolas, casi del tiempo jurásico por allá, porque no aceptamos el matrimonio entre hombres, entre ellos, o entre mujeres, entre ellas. No lo aceptamos, ni lo vamos a aceptar nunca. Y nos llaman hasta talibanes. Señor los reprenda a ellos, hermano. No, eso no es ningún extremo. Eso no son extremismos. Eso es biología, eso es claro, eso está en la misma estructura humana nuestra. Tenemos que defender esas cosas, hermano. No al aborto, no a la ideología de género tal como quieren presentarla. El que quiera hacer, que lo sea, eso no hay ningún problema. No queremos que ninguno se muera por ser eso. Ya ellos verán un tiempo. Ahora, Dios sí se encargó de ellos en su momento, pero nosotros no lo deseamos tampoco. Pero que nos quieran decir que nuestros hijos van a ir allá a la escuela a aprender esas genealogías o esas ideologías, hermano, el Señor reprenda al diablo. Nos dará el Señor la oportunidad de tener propias escuelas, pues, o estudiando a los niños en nuestra propia casa, como hacen en Estados Unidos hoy en día y otros países. Aquí mismo lo han hecho ya. Gente estudiando en escuelas de otros países virtualmente ante una amenaza de ese tipo. Así que no vaya a ceder, hermano. Párese firme. Resista las burlas y los ataques del diablo, pero párese firme. Actuemos como iglesia de fe. No usamos violencia, no usamos armas, Dios nos libre, por lo menos armas de estas convencionales, pero tenemos una clase de armas poderosísimas. Ya las vimos en la Biblia, tenemos armas poderosas para la destrucción de fortalezas. Pónganse de pie, hermano, gloria a Dios. Alabanzas al Señor, alabemos a Dios. Que esta iglesia siga adelante, aleluya. Que persevere el pueblo de Dios, que alumbre en lugar oscuro, que sea un centro de salvación como lo ha sido hasta hoy por 42 años, aleluya. Y que sean también sus pastores bendecidos y prosperados, Padre, en el nombre de Jesús. Salva las almas, Señor. Envía tu palabra bendita para que el mundo entero, Señor, pueda conocerte. Bendice los esfuerzos evangelísticos de esta iglesia, Padre. Afirma a cada miembro aquí, Señor. Bendice la economía de la iglesia, Padre, para que también pueda ayudarse en toda la obra en general que tiene que hacer esta iglesia, Padre. Bendice las campañas, Señor. Bendice el Congreso Internacional que viene
y que esta iglesia es parte del mismo, con una mano de obra que tú tienes aquí también, gente que va a meter el hombro, Padre, y que va a ayudar. Prepara a tu pueblo, oh Dios, y levanta vidas para servirte, porque los días son malos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Señor, porque hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les